Estas jornadas están siendo coorganizadas por la Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza Performance de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Y ahí está Diego Carrera. Dentro de los expositores, todos los expositores de esta jornada pertenecemos a la Red Iberoamericana de Videodanza y el Circuito Argentino de Videodanza, CAV, que también es una red de gestores, investigadores y artistas, pero circunscripta solo a los espacios del territorio argentino. ¿Cómo nos vamos a organizar? Primero tenemos esta presentación general que estoy haciendo de las jornadas. Luego hacemos la presentación del documental en proceso El Viaje. Presentación luego del documental en proceso Escenas de la Danza Argentina. Y hay intercambios con los participantes. Hay también, o sea, estos documentales que vamos a hacer una presentación, están en proceso todavía, están en proceso ambos de edición. ¿Qué significaba un documental en relación a la danza, ¿no? Y esta idea que venimos, que son discusiones, digamos, que por ahí para los que estudian cine o demás, son discusiones también que tienen larga data, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿no? Nos hacíamos, ¿se registra en directo un documental o se manipula ese registro? El video o el registro audiovisual como el arte de lo real o como el arte de la manipulación. Nuestra percepción de la realidad, ¿eso no es similar a la de la lente que filma? Y ahí, inclusive Veras Costa, que es uno de nuestros teóricos del texto publicado por el el Festival Internacional de Videodanza, que dirige Silvina Sperling, que hizo una primera publicación en el 2010, él ahí hace este primer cuestionamiento, ¿no? De decir cuál es el valor del registro para la danza, ¿no? Porque muchos de nosotros sabemos que nos piden un registro como una cuestión secundaria, una cuestión de poner una cámara y punto, ¿no? Entonces él ahí hace todo un cuestionamiento que significa el registro, ¿no? Y acá él dice, ¿no? Todo registro implica una transposición del lenguaje, pero ¿qué es lo que distingue una performance o una danza de ser una ficción, un documental, un videoarte, etcétera, ¿no? Y un poco eso también nos preguntábamos alrededor de estas dos propuestas, que son distintas. Entonces, en estas jornadas proponemos dialogar sobre, por una parte, el encuadre teórico práctico que surge a partir de las categorías conceptuales de danza o performance documental y esta idea de creación colectiva. Las metáforas que se crean al entrelazar la producción de archivos de danza o la producción de registros performáticos audiovisuales. Y aquí es claro para nosotros porque justamente decimos, bien, el documental que estamos realizando respecto al Festival Danza Libre de los 80, 90, es una producción de archivos de danza. Entonces ahí, ¿cuál sería la manipulación? O la producción de registros performáticos audiovisuales, que fue la experiencia que realizamos con Diego Carrera. El punto de partida para diferenciar entre un documental puro y crudo, solo realidad, o que ese documental dé un giro y se convierta en una ficción. Y explorar otras posibilidades de prácticas creativas en el territorio transdisciplinar de la videodanza, con todas estas cuestiones, ¿no? Y le doy la palabra a Diego para que haga esta presentación en particular. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Les voy a pasar primero un pedacito muy, muy corto de algo que está recién empezando en su etapa de edición, como decía Alejandra, y después les cuento qué significa. Buscábamos tres imágenes: la columna de Alejandra, un árbol en el medio de la nada y la ecografía del cerebro de mi madre. Ropa porque hace frío además, pero
Hoy era realmente un clima impresionante, daba para hacerlo. O sea, es como coordenadas que uno termina de pensar ahí. O sea, es como un gran, si querés, un caja de herramientas que uno tiene pensadas o intuidas y que se confirman como un puzzle, decir, bueno, esto va acá, esto va acá y esto va allá, en el momento que estamos ahí. Bueno, esas son más que nada imágenes sueltas, no es esa la edición, pero un poco lo que yo le proponía, yo trabajo en la Universidad de la República enseñando cine y sobre todo me gusta mucho el documental y tenía siempre la idea de, que había empezado hace varios años, de filmarme a mí o mi vida o mi cotidianeidad, no porque yo fuera un personaje de X cosa, pero sí hablar un poco de lo que a mí me ha pasado. Y bueno, quedó ahí un poco encajonado y lo retomé después de la pandemia. Y bueno, yo sé que a mí me gusta mucho trabajar sobre todo en la fotografía, en los encuadres y que soy un poco rígido en esas cosas. Nos conocemos con Alejandra desde el 2007 y me pareció, y somos amigos, pero esos amigos que se ven una vez cada 6 años, 7 años. Y me pareció que en base a otras cosas que habíamos hecho, escritos, cosas en común más teóricas, ella tenía lo que a mí me faltaba del el análisis, el trabajo con el cuerpo, esa cosa más desestructurada que yo sí tengo porque soy de profesión editor o yo estoy atrás de una computadora y no me saquen de ahí o atrás de la cámara. De hecho, ahora les muestro otro pedacito de video. Es muy desafiante para mí y muy feo de verme frente a la cámara. En base a eso, la idea, como es una producción nuestra, no está financiada por nadie, dije, bueno, le empecé a mostrar autores y empezamos a compartir y ella me mostraba más autores sobre el cuerpo, yo más autores sobre eh, el documental, el video, sin saber bien exactamente qué queríamos hacer. Y por eso termina siendo de alguna forma eso, hablamos de un viaje como el viaje personal, ¿no? Porque uno llegó como persona a este momento y a este lugar. Entonces, la película, me gusta llamarle película y no documental, y eso podemos hablarlo después en base sobre todas las preguntas que hizo Alejandra, eh, es eso, es una historia personal a través del camino, el camino que se recorre es una metáfora este, y después son diálogos personales que se va armando como un gran puzzle. A mí me gustaba pasar esa parte, aunque al final está en negro, pero lo que dice Alejandra, lo que resume Alejandra ahí justo en ese diálogo que teníamos en uno de los lugares donde estuvimos, que es misterio, porque nunca lo vamos a revelar, porque me gustaba también o, o yo le sugerí la idea de un no lugar, un lugar que nadie supiera, que podía ser cualquier lugar, no importaba, lo que importaba era moverse, avanzar y generar la metáfora de cómo uno llegó, avanzó de esa manera. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, está recién en etapa de edición, apenas. La música no es la música real, es una música que usamos para poder, o que yo sé, para poder colocar algunas cosas en la línea de tiempo, simplemente es eso. Después va a haber que generar una música. Y bueno, son reflexiones y me gustaría, a partir de la pregunta de ustedes, después charlar lo que quieran, como es un poco la génesis. Tenía que ver eso con que estaba la diapositiva que le poníamos, bueno, curiosamente empezó
la columna de Alejandra, que tiene escoriosis y era un tema de cómo ella se relaciona con su cuerpo, el cerebro de mi madre, mi madre tiene Parkinson, y cómo eso tiene que ver con el recuerdo y con, con otra enfermedad bastante fea, que es el Alzheimer, donde uno vive, pero vive entre la fantasía o la repetición de cosas que a veces sucedieron y no. Y esa foto que yo tenía de un lugar, en algún lugar del mundo, y quería ir ahí. Estaba emparrado con que fuera ahí. Y el video empieza con que encontramos ese lugar. Les voy a pasar, eh, a ver, deja de compartir, Ale, también súper breve, otro clipcito y termino. Y la dejo a Alejandra si quiere hablar de esto. Digo, acá hay algunas frases de lo que estabas hablando hoy. Después podemos referir a esto también. Bueno, yo lo dejaría por ahí o la dejo a Ale que si quiere decir algo. Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles van a ser las acciones, no? Caminar era una de esas acciones. Entonces buscamos David Le Breton, que tiene un texto, El elogio del caminar, con Diego también en estas caminatas, y encontrarse de pronto con el paisaje era decir, bueno, qué cosa del cuerpo, esto que yo decía en un momento, ¿no? Vi ese río así, dije, esa es mi columna,